Ahora, dale al play. Hola amigos, estamos en pleno corazón de Picos de Europa. Estamos en el Collao Pandévano, 1200 metros. Aquí será donde comience nuestra siguiente aventura. Una aventura de 2 días. El primer día vamos a intentar la ascensión al Neverón del Urreio y pasaremos por debajo de las paredes del Pico Urreio, uno de los picos más famosos de Picos de Europa. Y el segundo día vamos a intentar la difícil ascensión al Pico Cabrones. Ahí tendremos un poco más de guerra y nos hará sudar. Así que, quedaros sentados y comienza la aventura. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear? Bueno, y por fin se despeja la niebla y podemos ver que es bonito Urreio. Así que disfrutarlo con nosotros. Bueno, por fin se destapa el Pico Urreio. Aquí tenemos muchos años de historia. Ahora mismo estamos viendo la cara norte, por donde Vidal y Cainejo abrieron la vía. Así que vamos a ponernos luego a pie de ella. One way or another,
camino al Neverón del Urriello ya vemos nuestra cima de mañana y la cima más alta de Picos de Europa. Torrecerredo a la izquierda y a la derecha el Pico Cabrones, donde vemos la brecha y la arista por donde vamos a subir. Y al fondo podemos ver Peñasanta. Así que disfrutarlo. From the light, I hate to turn out out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts. Bueno, estamos en la cima del Neverón del Urriello, así que conseguido. But sometimes it hurts instead. Yeah. You know how the time flies on me. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn out out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped to see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Bueno, estamos en la cima de la Torre Párida, 2596 metros. Esta cima no estaba prevista, pero como la vimos cerca, vinimos a por ella. Así que, objetivo conseguido. ¡Vamos! Bueno, aquí va a ser donde plantemos el chalet, la tienda de campaña. Vamos a acondicionar el parapeto y aquí dormiremos, justo con vistas a nuestro objetivo de mañana, el Pico Cabrones. Ya estamos en nuestra tienda, ya tenemos todo preparado. A simple vista parece una leonera, pero bueno, nos vamos a apañar. Tarde nada. A simple vista parece una leonera. Parece y es. Y abrimos la puerta y lo primero que nos encontramos, el objetivo de mañana. El ojete de hoy. Bueno, son las 6:30 de la mañana, ya hemos desayunado, el viento parece que sopla un poco, así que vamos a empezar a prepararnos. Te digo, ¿preparado? Ya estamos a pie de la vía. Ahí detrás tenemos un glaciar. Y ahí por donde vamos a subir al Pico Cabrones. Aquí es donde nos estamos preparando. Y dejaremos parte del material. Ese es Torrecerredo. Y ahí con el sol tenemos nuestra cima, el Pico Cabrones.
¡Ahora sí! ¡Firma! ¡Kiki Casolayo! Que está por ahí, hombre. Venid para acá, vamos a grabarnos todos juntos. ¡Eh! Vamos, venga, juntaros. ¡Conseguido! Estamos en la cima del Pico Cabrones, 2563 metros. ¡Eh! ¡Eh! Hola amigos, hoy estamos en pleno corazón de Picos de Europa. Estamos en Collao Pandévano, a sobre 1300 metros. Aquí será el lugar donde comience nuestra siguiente aventura. Va a ser una aventura de 2 días. El primer día vamos a subir en el Verón del Urreio. Vamos a pasar por la mítica pared de 500 metros del Pico Urreio, uno de los picos más famosos dentro de los picos de Europa. Y el segundo día... Solo vi que iba más. Y menos de más. Vale. Corta.